Aunque desconocemos su origen y su lenguaje permanece aún sin descifrar, los etruscos poseen un atractivo muy especial. Herederos del mundo helénico y predecesores de Roma, los etruscos destacaron en el arte de la orfebrería, en el del comercio y la navegación y en el de la guerra. Para hablarnos de su cultura y de su historia, contamos con una especialista en este tema, Julia Blanco Martínez, que es catedrática de Historia de Enseñanza Secundaria, y con María Perec Sagorreta, profesora de Historia Antigua y actual decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Buenos días a todos. Hoy nos acompaña Julia Blanco, especialista en etruscos, este pueblo habitante de la península itálica, del que muchos han oído hablar, pero quizá nos faltan algunos datos que nos va a aportar hoy Julia Blanco. Julia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde y cuándo se desarrolló lo que conocemos como cultura etrusca? Vamos a ver, la civilización etrusca floreció en la Italia central entre los siglos X al I a.C. Se desarrolló en la costa occidental del norte y el centro de la península itálica, cuyos dos principales ríos, el Arno, que señala los confines septentrionales de Etruria, y el Tíber, que marca su frontera por oriente y mediodía. Junto a estas dos líneas fronterizas se extiende lo que los griegos llamaron Tirreno, el mar de su costa occidental, que dibuja el cuarto lado de esta amplia región, por ser Tirreni el nombre con el que conocían al pueblo etrusco. Su eclosión cultural y política en el siglo VII a.C. se desarrolló en la actual Toscana, cuyo nombre, evidentemente igual que el anterior, se deriva de Tuscos, nombre que dieron los romanos a los etruscos. Su situación geográfica, en el centro del Mediterráneo, los colocaba en el eje de un mundo en rápida evolución, y sus recursos naturales, con grandes puertos, tierras fértiles y abundantes minerales, sobre todo el hierro, los hicieron prósperos. Igual que los griegos, poseían ciudades-estados individualizadas y ferozmente independientes, especializadas cada una en una manufactura o producto determinado. Las ciudades costeras más meridionales, Cerveteri, Tarquinia o Populonia, fueron las primeras en enriquecerse gracias al comercio internacional que se desarrolló en sus puertos. Estas ciudades decayeron posteriormente a medida que las ciudades del interior, Volsini, lo que es actualmente Orvieto, Bulci, Chiusi, Volterra, Arezzo, Perugia y Fiesole, crecían en importancia. ¿Cómo son tratados este pueblo, los etruscos, por los autores antiguos, por los autores clásicos? La civilización etrusca ya despertó interés en el mundo antiguo en algunos aspectos de su cultura. El desconocimiento de sus orígenes y de su lenguaje propiciaron que algunos autores le dedicaran su atención, y así Heródoto y Dionisio de Halicarnaso ofrecieron teorías acerca de la procedencia de los etruscos. El primero los hacía llegar desde Lidia, en Anatolia, mientras que Dionisio de Halicarnaso sostenía que eran originarios de la península itálica. El historiador griego Plutarco los consideraba descendientes de Lacedemonia, antigua región griega. Por su parte, Suetonio afirma que el emperador Claudio había dedicado 20 libros, que desgraciadamente se han perdido, a estudiar diversos aspectos de la cultura etrusca. Tito Livio nos relata que en el siglo V a.C. los hijos de buenas familias romanas eran instruidos en el saber etrusco, y dice textualmente: tal era el poderío de Etruria que su renombre cundía por tierras y por mar de uno a otro confín de Italia, desde los Alpes hasta el estrecho de Mesina. Y luego, ¿cómo fue la evolución de las investigaciones posteriores a partir del descubrimiento de algunas de las tumbas etruscas? El interés moderno se inicia a finales del siglo VI, y en esta primera etapa podemos considerarlo hasta el siglo XVIII. Se caracteriza ante todo por la labor recopilatoria de material arqueológico y epigráfico, que es la obra ingente que realiza el etruscólogo conocidísimo Palotino. Se comenzó con las excavaciones en Volterra,
en Siena y en Tarquinia, entre otros yacimientos. Impregnados por las influencias ilustradas, estos primeros trabajos son básicamente concienzudos ejercicios de erudición regional. La primera mitad del siglo XIX se corresponde con la segunda etapa referida a las investigaciones sobre Etruria. Se detecta ahora un sustancial cambio en los métodos históricos, arqueológicos y epigráficos utilizados, claramente influidos por la corriente historicista. En la segunda mitad del XIX, el interés por el mundo etrusco se mezcla con los acontecimientos políticos contemporáneos en Italia. El nuevo Estado, nacido del Risorgimento, impulsó las excavaciones arqueológicas en Bulci, Veyes, Tarquinia y Betulonia. El estudio del pasado etrusco se contagia del espíritu patriótico de la Nueva Italia, que tenía ahora la oportunidad de reivindicar sus orígenes que se remontarían hasta la culta, civilizada y desarrollada sociedad etrusca. El hecho de que la inmensa mayoría de la información proceda del estudio de las necrópolis etruscas ha facilitado, como también sucede, por ejemplo, con la cultura egipcia, la fácil y reduccionista visión del mundo etrusco, envuelto en un halo de supuesto misterio que en realidad es más bien desconocimiento. Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial supusieron un nuevo punto de inflexión en el desarrollo de las investigaciones. El hallazgo del famoso Apolo de Veyes, en 1916, sirvió para situar los estudios sobre Etruria en unos niveles que superaban ya los ámbitos estrictamente académicos. Lejos de presentar a Etruria y Roma como opuestas, ahora eran dos manifestaciones diferentes de la antigua e indiscutible civilización italiana. Obviamente, esta óptica varía después de la Segunda Guerra Mundial, recuperándose entonces la concepción de un mundo etrusco desaparecido bajo la opresión y el imperialismo romano. El término italiano de etruscología hace referencia a todos los estudios científicos, divulgativos e incluso fantásticos que se ocupan de la cuestión etrusca. Una civilización que, a los ojos de la cultura popular, adopta un matiz místico y al tiempo misterioso. Ello se debe, entre otros factores, al mayor conocimiento acerca de la religión etrusca y el hecho, ya apuntado, de que han sido las necrópolis los lugares de donde proceden la inmensa mayoría de hallazgos arqueológicos. Todo ello fue creando en el ámbito de la cultura popular una atmósfera de etéreo y romántico misterio acerca del mundo etrusco que adquiría los rasgos de una civilización perdida y dotada de una supuesta alegría, naturalidad y carnalidad abiertamente enfrentadas a la racionalidad grecolatina. El misterio etrusco se consolidaba, además, por la continuación de dos interrogantes supuestamente irresolubles: la cuestión de sus orígenes y su lenguaje. ¿Y cuáles fueron las relaciones del pueblo etrusco con otros pueblos suyos coetáneos? Las múltiples relaciones de etruscos y romanos durante los largos años de vecindad llegaron tan lejos que Roma, en sus primeros tiempos, puede considerarse prácticamente como una ciudad etrusca en el aspecto cultural y artístico. Esto llega a tal extremo que algunos de los símbolos más reconocidos de la romanidad, como la famosa loba, emblema hoy todavía de la ciudad eterna, es un magnífico bronce etrusco, aunque los gemelos mamando fueran un añadido del Renacimiento. El ascenso de Roma a principal centro de poder del Lacio en el curso del siglo VI a.C. fue en gran parte obra de los etruscos, que le proporcionaron sus conocimientos. El relato sobre la fundación de Roma y el periodo monárquico ha sido relatado por autores de finales de la República como Cicerón. En lo político, una dinastía de reyes etruscos, los Tarquinos, Tarquino el Viejo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, se estableció en Roma. Más tarde, la influencia etrusca se fue debilitando y en el 509 a.C. se extinguió definitivamente esta dinastía en Roma, comenzando ya su definitiva decadencia. De todos modos, no hay que olvidar que mucho antes que Roma, los etruscos estuvieron a punto de unificar, en su beneficio, la península itálica. Los etruscos estuvieron también vinculados
al resto de las ciudades mediterráneas a comienzos del periodo orientalizante internacional, es decir, del siglo VIII al VII. Adoptaron el alfabeto griego para escribir su propia lengua, tomando también parte de sus representaciones artísticas, aunque dándoles siempre sus características propias. Para los artistas etruscos, los vasos griegos, de los que importaron grandes cantidades, fueron una de las fuentes más ricas de modelos para las figuras y escenas mitológicas que representarían en los múltiples objetos que empleaban en sus banquetes familiares a los que asistían junto con sus esposas, en vez de solos, como se hacía en Grecia. Y después de utilizarlos en la vida cotidiana, los depositaban en sus tumbas. Los vasos griegos, que llenan hoy los museos de todo el mundo, provienen, en su mayoría no de Grecia, sino de Italia, en especial de las necrópolis etruscas de Bulci, Tarquinia y Orvieto. Sin embargo, en su estudio hay que saber que no solo no se ha descubierto todo, por el contrario, lo que se ha descubierto no siempre se ha valorado en su justa medida, pues muchos datos arqueológicos esperan recibir unos criterios científicos para reconstruir la historia de Etruria con menos limitaciones. Su historia tiene poca unidad, al menos aparente, sobre todo en lo económico, político y cultural. Además de lo que es más conocido, que son las necrópolis etruscas, sus pinturas, sus sarcófagos, ¿cuál consideras que sería un elemento característico de la cultura etrusca que es menos conocido? Vamos a ver, la cultura etrusca introduce ideas puramente orientales, mezcladas con conceptos estrictamente griegos, pero dándole una impronta personal inconfundible, con una aportación técnica e iconográfica claramente reconocible en el denominado arte de la sítula. La sítula, que es un elemento poco conocido, es un recipiente para contener líquidos en ocasiones rituales o ceremoniales. Pervivió desde el 600 a.C. hasta el siglo IV a.C., incluso hasta el III. Están realizadas generalmente en bronce, aunque hay de plata, hierro o cerámica, estas últimas, como es natural, en menor número porque se han perdido. Formaban parte del utillaje doméstico, pero adquieren un sentido religioso al desempeñar una función en la esfera ritual. Se utilizaba para las libaciones a través de las cuales el creyente pretendía purificarse y por lo tanto era un elemento que nunca faltaba en el mobiliario común de los templos. Llevaban en la superficie incisa una decoración de escenas de carreras de carros, jinetes en marcha, paradas militares, banquetes o un simposio, acompañados de personajes realizando ejercicios gimnásticos, conciertos de música y animales reales o fantásticos que constituían la fauna propia utilizada en las artes del periodo orientalizante en Etruria y en todo el Mediterráneo, como leones, ciervos, esfinges, grifos, etc. La sítula más famosa, la que se conoce de una manera más destacada, es la que apareció en la tumba 68 de la necrópolis de la Certosa en Bolonia, que se conserva en el Museo Cívico de esta ciudad y que data de comienzos del siglo V a.C. Es una obra maestra e ilustra sobre la factura y la temática de estas piezas. En ella vemos un desfile de soldados, oferentes, trabajadores del campo con sus arados y bueyes, músicos, leones y otras fieras. ¿Cómo podríamos concluir esta visión general de los etruscos? Vamos a ver, las fuentes hablan de príncipes, ciudades, necrópolis, monumentos públicos y privados, objetos de lujo y obras de arte que muestran el dominio señorial, pero las clases subalternas se manifiestan a través del material arqueológico, de las reproducciones artesanales, de los instrumentos de trabajo, de las imágenes llegadas hasta nosotros de servidores, malabaristas, gladiadores, que giran en torno a las bodas, banquetes y funerales de los príncipes. Todo ello describe la vida cotidiana del mundo etrusco. Como dice Walker, desde bronces, terracotas y pétreas esculturas, estos hombres y mujeres
de los que casi nada sabemos, con su enigmática sonrisa y sus grandes ojos tristes, parecen guardar secretos para siempre. Muchas gracias, Julia.